Hermanos, ¿cómo están remanentes? Muy buenos días. Hoy vamos a estar compartiendo nuestro diario de oración, terminando ya nuestra semana. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes una alabanza, un himno titulado La canción del peregrino. Lo he escuchado hace poco y me gustó mucho, así que quiero compartirlo con ustedes. Amén. Como huérfano sin hogar, sin herencia en oscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Grandes montes escalaré, por oscuros valles pasaré, mas del fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está, escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible, un reino inconmovible. Tu palabra es el compás para mis pies, en el camino tu evangelio anunciaré. Hasta escuchar bien hecho, ven mi siervo fiel, entra en mi gozo. Amén. Es un himno muy hermoso que hace poco lo escuché y quería compartirlo con ustedes. Amén. Quería compartir con ustedes este himno tan hermoso que hace poco ministró mucho mi vida. Me ayudó a entender que somos peregrinos en esta tierra, como remanentes, como discípulos absolutos de Cristo, que Dios ha levantado cada día.
Tenemos que entender que estamos de pasada nada más. Y que dentro de este himno podemos entender que somos esos peregrinos que Dios ha levantado. Somos esos conquistadores, somos esos guardas espirituales, estas plataformas, esas antenas espirituales para poder comunicarnos con Dios y así transmitir el Evangelio a las 237 naciones. ¿Amén? Así que hoy quiero compartir nuestro diario de oración, el último de la semana. El tema para este día nos habla de 3 misiones y lo grabado espiritualmente. ¿Amén? Hoy sábado 27 de agosto nos habla de 3 misiones y lo grabado espiritualmente. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 4, de versículo 1 al 5. Amén. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Vamos a leer no solamente el versículo 2, vamos a leerlo todo. Permítame un momento, voy a buscarlo aquí, lo había buscado. Pero es importante entender de qué está hablando Pablo a Timoteo en este tiempo. Vamos a leer 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Amén? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ahí está el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Es importante entender esto en esta mañana, que el título nos habla de que hay 3 misiones y lo grabado espiritualmente. Pablo, viendo el pasado de la época y, y la época por venir, nos hace saber a dónde pertenecemos como remanentes, cuál es nuestro linaje familiar, cuál es nuestro estado espiritual delante de Dios. Por eso Pablo, viendo lo que pasó anteriormente, la época por venir, realmente nos hace y nos muestra y le muestra a Timoteo dónde él, qué es lo que él hacía, dónde pertenecía Timoteo como remanente. Por eso en 2 Timoteo nos habla de eso. ¿Amén? Nos habla de cómo nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vendrá un tiempo, también dice, donde en el futuro donde la gente no va a querer escuchar el Evangelio, se va a apartar de la verdad. Por eso Pablo preparó muy bien a Timoteo en estos asuntos. Por eso ahora nosotros debemos escoger lo que es beneficioso para el Evangelio, lo que es necesario para el Evangelio y lo que va acorde o concorde con el Evangelio. Eso es importante entender esto, hermanos, como remanentes, como oficiales de la iglesia, como pastores, líderes laicos, como obreros de campo. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos que escoger lo mejor. Y lo mejor en beneficio para el Evangelio. Porque dentro de eso está todo, las respuestas. Lo que es necesario para el Evangelio tenemos que verlo. Y lo que va acorde con el evangelismo. ¿Amén? Pero también debemos considerar esto. Nosotros somos herramientas, somos instrumentos escogidos por Dios. Por eso, en vez de mis cosas, deben ser las cosas de Dios. Y ver el futuro con el nivel de Dios, siendo los remanentes. Esto es importante. Ver lo que Dios desea, las cosas de Dios. Porque dentro de eso mis cosas se van a cumplir. Pero si antepongo o si pongo en primer lugar mis propias cosas,
una forma egoísta, y cuando tenga tiempo o no lo tenga, buscaré el plan de Dios o las cosas de Dios. Eso no funciona de esa forma. Por eso Dios nos manda en Mateo 6:33, donde nos dice más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es ver las cosas de Dios, cosas espirituales. Dentro de eso, lo que Dios tiene para mí se va a dar. Dios no es egoísta, que Él quiere solamente que lo adoremos, cantemos, sirvamos, vivamos bajo Él, bajo el Evangelio, y nosotros quedamos de lado. No, no se trata de eso. Se trata de que si yo busco la voluntad de Dios en mi vida, yo busco las cosas de Dios, amén, mis cosas se van a dar. Sueños, proyectos que como persona tengo se van a dar, porque están dentro y deberían estar dentro del plan de Dios. Así podremos preparar el cambio de la cuarta revolución industrial, que traerá un cambio a la época en el sistema del no contacto. Por eso debemos preparar el sistema de no contacto que va a conectar con el sistema de contacto. Es un poquito confuso esto, pero es fácil interpretar y entender lo que el pastor Río nos quiere hablar en este tiempo. Es evidente que la cuarta revolución industrial está ya en camino, donde todo se ha digitalizado, donde todo está bajo a un clic de distancia, a través de plataformas virtuales, a través del Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Zoom, a través del YouTube, en fin, hay muchas plataformas virtuales que han sido controladas, o están siendo controladas por las tres organizaciones, la nueva era, los masones y los judíos. Pero esta cuarta revolución traerá también un cambio, y está trayendo un cambio en nuestros niños, nuestros remanentes, nuestros adultos. Amén. Entonces es la época en el sistema de no contacto, donde a través de un clic de distancia puedo conectarme con miles de personas en el mundo, sin necesidad de subir un avión, sin necesidad de pasar tiempo personal con ellos, o sea, físicamente. Lo estoy haciendo a través de estas plataformas virtuales. Por eso debemos preparar el sistema de no contacto. Nosotros, como iglesia, como aquellas personas que tienen el Evangelio, debemos preparar también este sistema. ¿Que va a conectar con qué? Con el sistema de contacto. O sea, vamos a tener contacto virtualmente con ellos, pero a través del Evangelio vamos a poder proclamar y buscar los discípulos en el mundo. De eso se trata, de un tiempo, una época de no contacto para poder contactar con ellos, para poder contactar con las 5.000 tribus, para poder contactar con pastores, con líderes en el mundo entero, con discípulos que están en diferentes partes del mundo. Esa es la época de cero contacto donde contactamos con ellos, con el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Por eso lo espiritual está cambiando también, porque lamentablemente el 40% de la población estará o está sufriendo ya de problemas mentales. Los niños, los adolescentes, los adultos y hasta profesores, los políticos, la élite, está sufriendo con todo esto. Problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos, porque se han alejado muchos de ellos de Dios y muchos de ellos no quieren saber nada de Dios, porque la religión los confunde más, de tantas denominaciones que hay, más de 90.000 denominaciones, quieren captar a las personas a la fuerza, a su manera, con su propio método, y están fracasando. Por eso es muy importante disfrutar del misterio de las bendiciones del trono celestial. Amén. Disfrutar de eso. Dentro de eso voy a recibir sanidad en mi mente, sanidad en mi espíritu, sanidad en mi cuerpo físico, y voy a recibir las más grandes respuestas de Dios para mi vida. Aún si no vengan las respuestas, ya tengo las más grandes respuestas. Cristo. Dentro de eso está todo. Por eso, en el primer punto vemos que con la sanidad espiritual debemos crear la cumbre primero. Entonces, quiere decir que yo necesito una sanidad espiritual. Por eso, el método para la sanidad es con el 393 puntos y siempre estar dentro de la oración disfrutando del Dios Trino y los 9 puntos del trono y las 3 épocas. Son términos que el pastor Ryu pone, pero en sí todo es el Evangelio. 3 significa el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También las 9 configuraciones, que es muy bueno entenderlo, estudiarlo, escucharlo. Y las 3 épocas, donde se levantan los pastores, se levantan
asistentes de pastor, los líderes laicos, los remanentes. Y todo esto de los 9 puntos habla, ¿no? De la altura, la anchura, la profundidad del trono celestial y las 3 épocas. Todo esto está dentro del Evangelio. Este es el método para yo recibir sanidad. Son términos simplemente, hermano. No se confundan, no se complique. En sí todo es el Evangelio. Simplemente el pastor Río especialista colocando estos términos porque dentro de ese término está todo el contenido del Evangelio. Simplemente es eso. Por eso ahora mismo en los adultos no está tomando lugares porque están afanados, preocupados, con ansiedad, porque ya se acerca el fin de año para ellos y es complicado para ellos. Quieren juntar más y más dinero por cuestión de fiestas, cuestión de regalos, y eso los aparta de lo verdadero, de lo real, de lo que Dios quiere para ellos. Amén. Poder transmitir de una forma correcta el Evangelio. Por eso los que llegan a disfrutar esto darán influencias a otros y los remanentes lo van a reconocer. Hay 2 grupos de personas. Personas que ambas personas tienen muchas dificultades, han tenido adversidades, tienen testimonio de que Dios está con ellos. Pero el primer grupo son de personas que pueden disfrutar realmente del Evangelio y de Dios y la bendición del trono celestial. Y hay otras personas que se frustran, no tienen respuestas y están simplemente se apartaron del Evangelio, renegaron de Dios, simplemente porque no entendieron que tenían que disfrutar en las pruebas, en las circunstancias, porque eran oportunidades para que Dios se manifestara. Por eso es importante entender en qué grupo estoy. En el grupo de que estoy disfrutando en medio de todo lo que puedo estar viviendo, o el otro grupo de que estoy quejándome en medio de todo lo que estoy viviendo. Por eso hay 2 grupos de personas. Personas que están agradecidas por lo que están viviendo, porque eso les permite realmente formar su carácter, conocer más a Dios, estar en oración, buscar el Evangelio. O el otro grupo de personas que en medio de todo lo que está pasando la misma persona o la otra persona, se quejan, se lamentan, reniegan de Dios y no conocen lo que Dios nos ha dado cada día, nos ha dado a través de su palabra. Por eso, esto es mis 24 horas. También es mis 24 horas en la iglesia y las 24 horas en el campo. Cuando comienzo a disfrutar, primero, en primer lugar, de que Dios está conmigo. Punto número 2, habla de entonces 3 cosas serán posibles. ¿Amén? 3 cosas dentro del punto número 2. Primero debemos transmitir el talento para toda la vida a través de la ceremonia de edad mayor. ¿Amén? Primero, ¿qué tenemos que ver? 3 cosas serán posibles. Primero, la ceremonia de la edad mayor. Luego, desde ese momento, la especialidad para toda la vida se vuelve una ceremonia de misión. Ceremonia del adulto mayor o la edad mayor y la ceremonia de misión. Luego, con esto se disfrutará de las bendiciones de la globalización. ¿Amén? De la globalización. ¿Qué más dice? Junto con la ceremonia del comisionado. Por eso debemos disfrutar estos 3 puntos. La ceremonia de edad mayor, la ceremonia de la misión y la ceremonia del comisionado. Todo este sistema está en la Biblia. Todo este sistema los implementan los judíos. Por eso los judíos están conquistando el mundo. Imagínense si usamos ese sistema bíblico y lo llevamos a nuestros remanentes, a nuestros niños. Serán esas plataformas virtuales que conozcan realmente su especialidad, que conozcan realmente el tiempo de Dios para sus vidas. ¿Amén? Por eso tomar esto es el ministerio de la Casa de Misiones. El RUTC son siglas en inglés que significa el Centro Teológico de Entrenamiento para la Unión de Remanentes. Esas son siglas en inglés. Y también la Iglesia Regional. Por eso donde vayamos, ese lugar debe ser la Casa de Misión, el RUTC y la Iglesia Regional. Todo esto, el contenido de la palabra. Todo esto está en la palabra. Todo este sistema establecido por nuestra organización, por nuestra iglesia, por lo que estamos haciendo, está en la palabra. Nada es nuevo. Todo está en la palabra. Pastor Ryu, todo el equipo de pastores se ha podido conocer esto. ¿Ven? El sistema bíblico para establecer el Evangelio y el reino de Dios donde vayamos. Por eso, ¿qué más dice?
El punto número 3 habla que los remanentes deben grabarse con lo espiritual para que puedan levantarse por su propia cuenta o a solas. Amén. Que alguien nos ayude o simplemente que estén delante de Dios a solas. Y ahí viene la respuesta realmente, lo que han grabado lo espiritualmente, han grabado, se han aferrado al pacto de una forma concreta, segura, y esa es la forma que ellos pueden experimentar las más grandes respuestas de Dios para sus vidas. Por eso Jesús, o al igual que Jesús y Pablo, nosotros también debemos tener estos tres ministerios. ¿Ven? Marcos 3, 13 al 15, Mateo 4, 19 y Hechos 19, del 8 al 10. Primero, que sea la escuela o el campo, debemos levantar discípulos, hermano. Pastor Río decía en estos días, no es necesario hacer tantas cosas. Lo necesario e importante es levantar los discípulos. Por eso, sea la escuela o el campo donde estemos, levantar discípulos. Dentro de la iglesia hay personas que tienen esta misión y fue Pablo que los puso dentro de qué? De las sinagogas. Algo más importante es que esto fue conectado con los padres y así fueron levantados personas como Moisés y Timoteo, el 0,1% que conquistó la época con el Evangelio absoluto, con el pacto eterno de Génesis 3:15. Por eso vemos que Pablo envió a sus discípulos a la sinagoga siempre, porque ahí estaba la élite, ahí estaba las personas que estaban preparadas por Dios para recibir salvación. Para esto debemos orar con todo lo que pensamos por la mañana y orar con todo lo que vemos por la tarde y en la noche orar con la respuesta que hemos recibido. Eso es Dios manifestándose a nosotros a través de su palabra. Es la palabra de Dios que trae simplemente y continuamente, por eso dice acá, debemos concentrarnos en el mensaje y buscar el ritmo en todo lo que hacemos. El mensaje del púlpito es importante. Es importante entender eso, que la palabra que se da el domingo, cuando nosotros le damos culto a Dios, es que tiene que dar cumplimiento en nuestras vidas y en el campo en la semana. Pero si vamos a darle culto de una forma religiosa, vamos a fracasar, vamos a sufrir, porque no estamos entendiendo el plan de Dios absoluto para mi vida, para mi familia y para mi nación. ¿Amén? Por eso continuamente debemos concentrarnos en este mensaje. El día de oración, la escuela de evangelismo, hay entrenamiento todos los días, de lunes a lunes, todos los días. En el YouTube, en Internet, tenemos tanto contenido del sistema que nosotros estamos implantando, del día de oración, de todo lo que estamos viendo aquí, para poder seguir entrenados constantemente. Tampoco es cuestión de escuchar cualquier cosa, se trata de escuchar la corriente de la palabra. Esa corriente de palabra que me permite realmente disfrutar de Dios y de mi identidad como hijo de Dios. Por eso la oración del pacto en esta mañana nos dice que Dios, muchas gracias. Que podamos disfrutar de las bendiciones del Dios Trino y las tres épocas que está en esta época de derrumbes, donde muchas iglesias están siendo cerradas. Padre. Que el camino de todos los remanentes sea nuestro camino también. Padre, permite que a través de este diario de oración, los hermanos que van a poder escucharlo o leerlo de una forma seria, realmente puedan ver, Padre, que somos esos peregrinos, somos esas personas, Padre, sin una dirección exacta, físicamente hablando, muchas veces sin un lugar donde poder disfrutar de tu evangelio. Pero hoy nos permites, Padre, como remanentes, conocer tu perfecta voluntad, Padre. Esa voluntad que es buena y es agradable y perfecta, aquella que habla Romanos 12, 1 y 2. Permítenos levantarnos, Señor, en este tiempo, como esa cumbre espiritual. Permítenos levantarnos, Padre, como esos oficiales, esos obreros de campo, esos pastores que traen sanidad al mundo a través de Cristo. Oramos en este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. El lunes empezamos una vez más nuestra semana con nuestro diario. Amén. Así que bendiciones. No olvides suscribirse a mi canal de YouTube para que las campanitas, la campanita, y ponga la campanita de todas las notificaciones para que cada vez que yo suba
nuestro diario de oración, pueda usted recibir eh, esa notificación avisando. Amén. Así que bendiciones, nos vemos el día lunes.